está en Génesis 37, del 26 al 36. Dice en el 26, entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Estaban pensando en matarlo. ¿Cómo sería como lo odiaban? Y en matarlo y decir, no pasó aquí nada. ¿Cómo sentiría José el odio? No sé si alguna de ustedes ha sentido el odio de otra persona o de su propio marido, que le da fastidio, que la mira con asco, con odio, o de cualquier otra persona. Debe ser muy duro. Esto lo sintió este muchacho. Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, lo habían metido en un pozo, y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, así como ocurrió con Jesucristo. Y llevaron a José a Egipto, o sea, como esclavo. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. José, pues sí, él era fiel con su padre y él iba y contaba, pero para que lo odiaran tanto, para que lo metieran en ese pozo, para que lo vendieran como esclavo, pues es como algo muy duro, ¿cierto? Y entonces, cuando a nosotros nos ocurren cosas duras, tendemos siempre a preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice de malo? Es injusto. Si yo soy buena, si yo mire cuántos años, llevo 40 años cuidando a este viejo, para arriba, para abajo con él, dándole todo, y mire cómo me paga, y mire cómo me trata, y mire cómo, así también el Señor escucha cuando nos quejamos. ¿Sí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? Y fuera de eso te laceras con canciones. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Me voy a matar, me voy a tirar de un edificio, no sé. Tantas canciones que hay ahorita que fuera de que están bien mal, las escuchan, y mejor dicho, eso es como para tirarse de verdad de un edificio. Ni siquiera sabiduría para eso tenemos, ¿sí? Empieza la queja, empieza el lloro, empieza. Y entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Génesis 37, del 31 al 33. Cogieron la túnica de José, llegaron y degollaron un cabrito, y llegaron y untaron la túnica con sangre. Eso fue lo que hicieron. Y llegaron y le dijeron al papá: oiga papá, vea, su hijo lo devoró una fiera. Tremendo. Estamos hablando de la familia del Mesías, de la ascendencia de Jesucristo. Tremendo. Y el papá, como era el hijo consentido de su corazón, dice en Génesis 37, 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él, dice, no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, o sea, hasta la tumba, y lo lloró su padre. ¿Será que usted, de acuerdo con todo lo que le ha pasado, usted dice: no hay consuelo para mí? No existe nada que me consuele, no hay nada, ya no hay nada. Eso he leído esa Biblia para arriba, para abajo, nada que me consuele. He ido a la iglesia, he ayunado, he hecho todo, he buscado, he ido donde las brujas, he hecho todo. No hay nada que me consuele, mejor dicho, voy a morirme, yo me quiero es morir ya, yo quiero partir ya, voy a descender enlutado, yo no sé si hay infierno, ya no sé si hay cielo, y ya hasta además ni me importa. Hasta llegamos a decir todo eso. Y empieza un lloro y un lloro y un lloro eterno por las cosas que nos han pasado. Una es esa característica,
Y la otra es que podemos ver también aquí que los padres también somos heridos a menudo por las reacciones y la desobediencia de nuestros hijos. ¿O quién no se ha sentido herido aquí por un hijo? ¿Quién no se ha sentido aquí herido por el abandono, el rechazo de un hijo? La palabra dice en Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 15:20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿Cuántos no menosprecian a su madre? Proverbios 17:21, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Muchas veces no reconocemos que los hijos nos hieren, porque nos sentimos malas madres. No, es mi hijo, no, todo. Y no reconocemos que hay heridas por nuestros hijos. Y para que nosotras podamos ser sanadas, tenemos que reconocer de verdad lo que estamos heridas y lo que todavía tenemos guardado allá adentro, porque si tú no expones lo que tienes ahí, no vas a sanar. Amén. Y no vas a hacer una lista y me la vas a traer a mí para que yo la examine. No es eso. Es tú con el Señor. Igual Él conoce todo, pero igual tú tienes que sacarlo de donde lo tienes guardado y entender algo. Aquí se hirió los hermanos con los hermanos, los hijos a los padres a los hijos, y eso nos dice algo que nosotros no vamos a poder evitar nunca, que seamos heridas, ¿o sí? No podemos evitarlo, vivimos en un mundo pecador. La gente peca contra nosotros, nosotros pecamos también contra la gente. No podemos poner nuestras esperanzas en las personas, la gente se equivoca, la gente peca, la gente se muere. ¿Sabía eso que la gente se muere? Entonces usted, el hijo amado de mi corazón, y resulta que el Señor en su soberanía decidió llevárselo de 3 años, 4 años, 15 años, yo no sé. Él sabe por qué. Y usted puso la esperanza y Dios, ¿por qué me hizo esto? Pero si Dios es bueno, ¿por qué? ¿Y por qué pasa? Nosotros no vamos a poder evitar jamás que una persona se enferme, que una persona se muera, que la gente, yo sorprendida he visto que la gente se muera, le dan un diagnóstico, se enferma y le dan un diagnóstico de cáncer, y eso más que todo lo he visto erróneamente en la iglesia cristiana, como locos buscando el sanador de turno, la iglesia donde lo sanen, lo llevan arrastrando, que lo unjan, que lo miren, que lo levanten, que... Pregunto, ¿dónde está Jesucristo en eso? Si Jesucristo vino fue a salvar lo que se había perdido, o sea, su alma. Esa persona ya salva, ya se arrepintió de sus pecados, ya nació de nuevo esa persona antes de pensar en eso. O que no importa que lo sanen y siga pecando y huepaje, comamos y bebamos, que mañana moriremos. En lo primero que nosotros debemos pensar cuando una persona enferma es que si su alma se salva. ¿Me hago entender? Es eso. Es lo más importante. Listo, Dios la sana. Yo le tengo otra noticia, pues ella se va a volver a morir, ¿o no? Ah, bueno, entonces ¿para qué quiere retenerla como sea? Y usted hace pacto y paga y que la sane y que la tiene que sanar y porque la tiene. Pregunto, ¿ya se arrepintió la persona? Es lo primero en lo que usted tiene que pensar. Entonces, entienda una cosa, no se trata de una fórmula mágica para que evitemos el sufrimiento, para que evitemos las tragedias, para que podamos evitar la enfermedad. No es eso, y corren buscando a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, buscando ese bienestar temporal, porque dice la palabra que los más robustos viven 80 años, de resto es ganancia. Y buscando, si la vida eterna es eterna, o sea, no se va a acabar, ¿qué va a hacer usted? Si estuvo buscando vivir bien acá y no buscó a Yeshua, al de la palabra, al de la Dabar, al de la Torah, a Yeshua Hamashiach, al Jesús el Mesías, ¿sí? Entonces, no es eso lo que debemos buscar nosotras debemos enfocarnos a responder bíblicamente a la manera de Dios ante todas estas adversidades. Eso es.
Porque la mayoría de las veces todas las tragedias ya nos han pasado, ha sucedido todo eso, o no vamos a poder evitar que suceda, ¿sí? O sea, es imposible que nosotros huyamos ante todas las circunstancias adversas y salgamos corriendo, ni en la luna, porque allá hasta se le va a acabar el oxígeno, no hay oxígeno, ¿sí sabía? Entonces ni va a poder respirar, o sea, ni en la luna que usted se vaya. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos ante las circunstancias adversas? Ante las circunstancias adversas no se responde reprendiendo a Satanás y zapateando. Eso se los digo. No, eso no es bíblico. Usted primero tiene que buscar la respuesta del Señor en el para qué permite eso en su vida. Bíblicamente. No religiosamente, ni dogmáticamente, ni con todos los ritos que se ha aprendido, ni poniéndole las velas, el agua bendita, ni llevándole el paño ungido por allá que se lo unja cualquier falso profeta y viene y lo trae y se lo pone. Así no se va a arreglar su vida, porque usted está aquí, lleva tantos años y no se le ha arreglado. Así no va a poder usted responder bíblicamente, porque si no se enferma el uno, se enferma el otro. Si no peca uno contra usted, entonces peca el otro. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser para enfrentar esas cosas? Fíjese que volviendo a la historia de José, no contento con todo lo que ha pasado, ¿sí? Con todo lo que ocurrió, mintieron a su padre, pasó el tiempo. Pasó el tiempo y cuando José fue vendido como esclavo y se fue a la casa a Egipto, a donde Potifar, oficial del faraón, es como decir que se fue aquí a trabajar con santos, digámoslo así, ¿sí? Allá, lo vendieron allá y era un hombre muy, muy poderoso Potifar en Egipto, era un hombre muy importante. Dice en el capítulo 39, versículo 2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Entonces al man le convenía. ¿Qué hizo él cuando vio que Jehová estaba con él y Jehová lo hacía prosperar? Pues lo hizo mayordomo de su casa y le entregó el poder de todo lo que tenía. Y cuando él le entregó el poder de todo lo que tenía, Dios bendijo al egipcio a causa de José. Y dejó todo lo que tenía en manos de José y no se preocupaba por nada. Dice en el versículo 6 que José era de hermoso semblante y de bella presencia. Pregunto, ¿José estaba amargado? ¿Era de hermoso semblante, bella presencia? Y se dieron cuenta que Jehová estaba con José. O sea, José no se amargó por lo que le pasó. Él estaba respondiendo bíblicamente a todo lo que le estaba ocurriendo, al rechazo que había sufrido. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces por eso uno ve muchas así. Alegre hermosea el rostro. Entonces por eso usted ve unas mujeres así dobladas, con una cara de amargura, con una cara... Aquí cuando dice que era de hermoso semblante y bella presencia, es que físicamente era un hombre muy bien puesto, pero dice hermoso semblante. Pregúntese usted o mírese usted al espejo a ver qué semblante es el suyo. Y ahí se nota, no si es de bella presencia o no, porque en la sociedad pone paradigmas que no debemos identificarnos con eso, ¿sí? El Señor te dio la nariz que tiene porque Él te la quiso dar y es la que te queda bien, ¿ya? Es eso, ¿sí? No, hablamos del semblante, no importa la nariz, los ojos, el pelo, el color de piel, el semblante. Ese semblante te lo da tu relación por medio de la palabra de Dios con Jesús. Ese semblante te lo da tu relación con Jesucristo. Esa paz te la da, es eso. Si hubo rechazo, ¿cómo se responde ante un rechazo? Isaías 49 del 14 al 16 dice que aunque tu padre y tu madre se olviden, Salmos 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. O sea, ¿estaba abandonado José?
Sí, estaba solo, ya sea por la circunstancia ya que sea, no tenía el papá, no tenía la mamá, él estaba solo, él estaba abandonado, pero él creyó que con todo y eso que ocurría, con todo y eso lo que le estaba ocurriendo, el Señor lo recogería. Y en Isaías 49, 14 al 16, y estos versículos me parecen muy tremendos para que usted no se olvide de ellos. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Ay, Señor, ¿por qué? Te olvidaste, ya no te acuerdas. Versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Sí. ¿O no han visto? ¿No han visto hijos que los abandonan? Los dejan los dejan hasta en un potrero. O sea, cosas terribles. Sí, ¿cuál es la respuesta del Señor? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén, apropiese de eso, dele un aplauso al Señor, sí, dele un aplauso a Él. Es cierto, aunque su marido la deje tirada por otra o por otro, porque casos se ven, el Señor nunca se olvidará de usted. Amén, dele gracias al Señor que le quitó ese arremuesco de encima. Amén, por algo lo permitió, mujer, por algo. Versículo 16, he aquí que en las palmas de mi mano te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Qué palabra tan hermosa. No se olvide de eso, mujer. ¿Por qué? Si Dios es Elohim, si el Señor la creó, usted va a vivir arrastrada detrás de una persona, mendigando afecto, mendigando cariño, mendigando provisión, mujer. ¿Por qué? Ya vimos el Señor cómo levantó a una mujer afligida, triste de espíritu. Ya vimos ese testimonio de cómo el Señor hasta le dio un trabajo que le puede sustentarla, tiene su carrito, tiene su apartamento, puede cuidar de su hijo y fuera de eso es una sierva. Es una sierva, ella dicta clases a los niños, es una sierva de esta iglesia. Amén. ¿Por qué? No se arrastren más. Si el Señor las tiene esculpidas en su mano, mujer. Por eso una persona que ha sido herida profundamente puede ser de hermoso semblante, de un corazón sano. Es por eso, porque fue obediente a la palabra del Señor, como está en Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de ley. ¿Cuál? Levante su Biblia, diga este, sino que de día y de noche meditarás en él. Perdón, no, sino que cuando usted vaya el domingo, allá se lo van a leer. ¿Sí? ¿Dice así? Pues a veces parece. Cuando usted entre a un estudio XYZ, se lo leen, allá se lo explican. ¿Dice así? ¿Quién va a meditar en él de día y de noche? El pastor, para que venga y se lo explique. ¿Sí? ¿Quién? Diga yo. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? Bien. ¿Usted quiere que todo le salga bien? No como usted quiera, sino de acuerdo a lo que el Señor quiere, y Él es el que sabe lo que es bueno para usted. ¿Usted quiere eso? Entonces la invito a que empiece a meditar de día y de noche en la palabra del Señor. No sé cómo, aquí le enseñamos. Porque esta es una iglesia para enseñarle a la gente a estudiar la Biblia, a que se relacione con la Biblia y se relacione con su Dios. Amén. Es para eso. Si quiere saber el enfoque de esta iglesia, es ese. Y no va a estar usted necesitando que vayan y le pongan las manos, le saquen un chuki, le saquen el otro, que ay pastor, una consejería, otra, va a un lado, va al otro. No, usted cuando usted le enseñan a buscar al Señor por medio de las escrituras y empieza a buscar al Señor, Él la va a sustentar. Pero dice de día y de noche, o sea, permanentemente. Cada domingo ahí como mendigo, a ver qué hay, a ver, Y con eso toda la semana, Jesucristo, antes usted está viva.
Por Dios que sí, Señor, ten misericordia. ¿Qué sucede? Que todo lo queremos rápido y fácil. Horno microondas, sin esfuerzo. Queremos que nos digan qué hacer, pero no tomamos la responsabilidad de nuestras decisiones para cambiar, o sea, para arrepentirnos y hacer las cosas como Dios nos dice en su palabra que las hagamos. Queremos la bendición, la paz, pero no queremos el gobierno de la palabra, no queremos el gobierno de Jesús, no queremos a Jesús como rey. Lo vemos como un maestro, lo vemos como un milagrero, pero no como el rey, o sea, el amo, el dueño y el Señor de nuestras vidas. Les tengo una noticia: fuera de la palabra de Dios usted no va a encontrar ni dirección ni consuelo, ni por más que esté, a ver qué me revela el Espíritu, a ver, cuidado con eso, eso no es bíblico. No es bíblico, eso era para los profetas del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba dentro de la persona, porque Jesús no había ido a la cruz y no había sido resucitado todavía. Entonces venía el Espíritu Santo sobre las personas que Dios escogía para darles inspiración y lo que tenían que hacer en ese momento. Si usted busca en los evangelios, ya cuando Jesús resucitó, dejó al Espíritu Santo que entró a vivir dentro de la persona que se arrepintió, y el canon en Apocalipsis se cerró. Si usted quiere una revelación nueva, lo lamento, todas las revelaciones están en la palabra. Amén. Y la invito a que la medite, a que la estudie, para que usted se abra su entendimiento espiritual y usted empiece a entender la verdadera palabra del Señor. Amén. ¿Qué ocurre también? ¿Sí? Nadie quiere someterse a la palabra, pero también las personas son rebeldes. En el Salmo 2:1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, o sea, cosas que no sirven? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No, ¿saben qué? Yo quiero es ir a la iglesia, pero a mí no me pongan a estudiar. ¿Cómo así? O sea, es como si Nairo Quintana: yo quiero ir al tour, pero no llevo cicla, me voy caminando. Un cristiano sin Biblia, un cristiano que no conoce dónde quedan ni los libros de la Biblia, por Dios. Y a mí me alegra que hayan personas aquí que no conozcan, que lleguen de primera vez, porque van a ser bien fundamentadas. Qué difícil es cuando vienes 20 años con una cantidad de dogmas que son salidos del contexto bíblico, y para que te saques eso del corazón y de tu cabeza y empieces a poner el fundamento. Qué difícil que es, qué difícil. Que Dios tenga misericordia de verdad, en verdad. Que no digamos: Señor, yo sí te quiero a ti, pero yo no, tu palabra no. Aquí, mire, yo les digo una cosa, aquí hasta los ancianos estudian, ¿cierto, siervas? Aquí tenemos ancianos de tercera edad, mayores de 70, ellos estudian. Tenemos un estudio bíblico especial para ellos, porque sabemos que ellos no van a ir al ritmo de otros, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, es que no. Ahí los cogemos, hay paciencia. ¿Dónde está la profesora de estudio de tercera edad? Miren, se las presento, a Mónica. La paciencia y el amor de ella para enseñarles es algo muy lindo. Y aprenden porque aprenden. Y hacen la tarea porque hacen la tarea. Y van renovando su mente y van aprendiendo. Porque yo les tengo una noticia: el cuerpo se desgasta, pero el espíritu se va renovando. Amén. O sea que eso es obligatorio, se tiene que renovar. ¿Y cómo se va a renovar? Para que vayan y la soplen y se renovó. No, mujer. Esfuérzate y sé valiente, mujer, en la palabra. Amén. Así es. Por eso era que José estaba de ese hermoso semblante, mujer. O sea que si tú quieres ser de hermoso semblante, pues te toca hacer lo que hizo José: conocer al Señor su Dios. ¿Correcto? Entonces, José fue acusado injustamente. Lo vemos en Génesis 37 del 7 al 19. Imagínense que José
después de que fue llevado por el jefe, por el gobernador, ¿sí? Y estuvo en su casa, pues el diablo no se quedó contento con eso. No se quedó contento. ¿Qué hizo Satanás? Usó a la mujer del jefe para seducir a José. Dice la palabra que esta mujer lo acosaba de día y de noche, de día y de noche. Imagínense, pobre José. ¿Ah? Un hombre santo, un hombre del Señor, siendo tentado. ¿Y qué le decía José a ella? 39:9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso le dijo José a ella. Pero ella se puso furiosa, lo cogió de la ropa para desnudarlo, mejor dicho, lo iba a violar. ¿Ah? ¿Cómo vemos nosotros? ¿Tenía la culpa José ahí? No. ¿Qué hizo José? La palabra dice que José huyó y ella se quedó con la ropa en la mano y que empezó a gritar como una loca. Ay, mire lo que me hizo, mire lo que me pasó, mire que él me iba a violar. Y llegó el marido y obviamente se puso furioso y mandó a José a la cárcel. ¿Era justo o injusto? ¿Y José era qué? Un hombre de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos pensar que cómo así que era un hombre de Dios y mire lo que le pasó? Fíjese que nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es Dios, porque no conocemos la palabra. Y creemos que es que Dios vino a darnos vida en abundancia terrenal y no una vida espiritual indestructible como Él vino a hacerlo. ¿Cómo respondió José ante la injusticia? ¿Cómo debemos responder ante la injusticia? Lo primero que tenemos que hacer es responder con santidad. Amén. Dice Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios son los que no conocen la Biblia. ¿Ya? No los que no entran a una iglesia, los que no conocen la Biblia. ¿Listo? Esos no conocen a Dios, no los conocen. Entonces, en lugar de usted estar preguntando, Señor, tu voluntad, ¿para qué nací? ¿Para qué crecí? ¿Qué hago acá? Aquí dice, santifíquese. Primer paso para santificarse, apártese de la fornicación. Apártese. Amén. Apártese de la fornicación. Ese es el primer paso. La fornicación. Deje de tener relaciones sexuales con su novio, de manosearse. Porque yo sí le digo algo, la fornicación no es culminar el acto sexual. Si hay manoseos, babas ahí con el uno, babas, eso es fornicación, porque usted está llamando que sus hormonas vayan creciendo. ¿Sí me hago entender? Que se vayan alborotando y va a caer en el acto sexual. Entonces, ¿para qué permite algo que sabe que no está bien? Si su cuerpo es santo y su cuerpo es apartado para Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios 6, 18. Huir de la fornicación. ¿Qué hizo José? Huyó. Dice que salió corriendo. ¿Cómo era que la mujer se quedó con la túnica, con los vestidos en la mano? Y él salió corriendo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que debemos ¿qué? Huir totalmente, huir. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mujer, si quiere seguir afligida, herida, y que el que usted cree que es, que yo sé que no vio y no es, la hiera más, pues siga fornicando. Esa es su decisión. Pero el que no está con Dios está en contra de Él.
no lejos de él, en contra. La palabra dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si usted de verdad va a amar a Cristo, usted es obediente. Y aquí le están diciendo que huya de la fornicación. Ay, pero Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? No, ¿y por qué me dejó? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué tal cosa? Y el Señor llega y le da una respuesta en Isaías 59 del 1 al 2. He aquí que no se ha cortado mi mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, o sea, yo todavía te escucho, yo todavía te oigo. Y mi mano no se ha cortado para bendecirte, pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué lo aparta a uno de Dios? El pecado. ¿Por qué le pasa a uno? Mire, muchas veces ni Dios mete la mano ahí. Es usted que tomó esa decisión. Usted que no vio y fue y se casó. Usted escogió que porque tan lindo, que porque sentía, que porque no sé qué, que porque... Y no vio con quién se estaba casando. O no, o con tantas decisiones que se toman porque no se tiene una comunión con la palabra, porque no se tiene una comunión en el espíritu, y va y toma una decisión equivocada y vienen las consecuencias, mujer. Dios no te va a librar de las consecuencias, no es que Él es un Dios justo. ¿Cuándo ha visto usted que alguien siembra papas y empieza a orar que sean manzanas, manzanas, declaro, manzanas, manzanas, y salió manzana? No, señora, salen papas. Dios te va a ayudar a recoger esa mala cosecha y te va a fortalecer y va a volverla para su propósito, pero tienes que hacerte responsable de las decisiones que tomaste y las consecuencias que tienes ahora. Amén. Vamos a aprender a ser responsables, porque jamás habrá restauración y mucho menos paz, ni tendrán fortaleza para vencer la tentación cuando viene, o vencer el pecado, una persona que está en pecado y lo practica. No tendrá, ¿sí? Entonces, para que haya una verdadera sanidad, necesitamos no cubrir el pecado, no echarle la culpa a los demás y apartarnos. Amén. Es importante que tenga, y empieza la restauración ahí. ¿Sí me hago entender el mensaje? No les estoy diciendo que el marido va a cambiar ya, de pronto Dios lo cambia o se lo lleva a mí. Yo no sé, yo no le puedo prometer a usted nada, yo no sé, yo creo decir, me reveló Dios que se lo lleva, no. Uy, en 3 días te lo devuelve, no. Yo no puedo decirte eso. Yo puedo decirte que Dios va a usar eso para que a partir de ahora, si tú te arrepentiste y tienes al Señor en tu corazón, Él te levanta, te restaura, te da fortaleza, te lleva y te usa, amén, con otras que han sido iguales de heridas a ti o aún peor. Él te usa. Es así, Él lo hace. ¿Qué ocurre también cuando somos creyentes y no entendemos que Dios tiene que disciplinarnos? Por favor. La palabra dice que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso. Ay, Dios hace eso. Ay, luego no era un Dios que le alcahueteaba a uno todo amor, 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 y entonces mi hijita peque tranquila. No, no es como su papá o su abuelito. No, Dios es un Dios justo. Y Él dice que no tendrá por inocente al culpable. El culpable es aquel que no se quiere arrepentir y apartarse del pecado. En Hebreos 12, del 6 al 11 lo dice. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, o sea, Jesucristo. ¿Para qué consideramos a Jesucristo si Él no tenía la culpa? Fue a la cruz y fue azotado por lo que yo hice. Y Él no hizo lo que yo hice, Él fue santo. O sea que, ¿sería una injusticia? No, él lo hizo para darnos la vida eterna. Ese es el primer propósito, ¿sí? ¿Para qué debemos considerar qué hizo Jesús en la cruz con nosotros? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pensando que tan buenos nosotros, mejor que Jesús, ¿y por qué nos pasa? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O levante la mano aquí, ¿quién ha resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado?
Al contrario, es lucha ahí como medio ahí para medio levantarse, ¿sí? Es por eso. Siempre piensa en lo que hizo Jesús por usted en la cruz, que Él derramó su sangre, que Él se llevó el pecado en su cuerpo, que Él, para darle una vida eterna. Diga, Señor, y acuérdese siempre que le ocurre algo, Señor, aún no he resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Voy a seguir. Amén. Voy a seguir aún no, yo no me he crucificado. O aquí quien se crucificó, derramó su sangre y limpió el pecado de todos. Que esa sea su comparación, no el malo que prospera supuestamente, porque él va a perecer como la hierba. Olvídelo, eso es algo efímero. Y habéis ya olvidado exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, ese es el versículo 5, no, esto es para los hijos de Dios, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El Señor tiene que formarte, el Señor tiene que formar a Cristo en ti. Debe hacerlo. O ustedes no disciplinan a sus hijos y los dejan que ellos, ay papito, sí, mi amor, váyase para la calle, sí papito, esas amistades, tranquilo mi amor, tranquilo. ¿Usted deja eso? ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios que nos ama? ¿Cuánto más Él que dio a su Hijo por nosotros? Si nuestros padres nos han disciplinado, ¿cuánto más Dios? Dice el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Señor para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mejor dicho, si a usted le da por ser cabra que se quiere saltar al otro corral, el Señor la amarra para que no se le vaya, porque el Señor al que Él acoge hacia Él, el Señor al que es su oveja, la cuida, y nadie le va a poder quitar sus ovejas de su mano. Amén. Nadie le quita al Señor una oveja, pero si Él tiene que partirle una pata, mi hija, se la parte y la lleva cargadita, eso sí, pero la lleva para que no se le pierda. Entonces, ¿quién nació aquí perfecta? Y no necesita disciplina. Hace toda la palabra. Ninguna. Todas necesitamos, mientras llevamos nuestra vida en Cristo, disciplina. ¿Sí? Él quiere que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da un fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por ella. O sea, tenemos que ser ejercitados por la disciplina, por el trato, por la prueba, porque ahí el Señor nos va purificando y nos va formando. Porque la pregunta es si nosotros hemos amado a Dios como deberíamos amarlo. ¿O hemos vivido para Él como debemos vivir para Él? Fíjese que a veces creemos que podemos exigirle a Dios que nos bendiga. Señor, bendíceme, mírame lo buena que soy. No entendemos que somos depravadas. Tenemos una depravación total, o sea, no tenemos nada bueno. Depravación es pecado. Ese es el significado de depravación. Vaya, búsquelo en el hebreo, en el griego. Significa pecado. O sea, nosotros no tenemos nada de bueno por lo cual Dios haya dicho, ¡ay, tan linda su merced! Venga, mamita, la salvo. No. Por su misericordia. Cuando nosotros entendemos la misericordia de que Él nos escogió sin merecernos nada, entendemos por qué Él a veces permite cosas difíciles. Por qué a veces permite que nos pasen cosas duras. Y a las que nunca han conocido, nunca han ido a una iglesia, mire, yo le tengo una noticia, a veces Dios tiene que usar circunstancias difíciles para acercarnos a Él. Porque somos tan testarudas, tan duras, tan rebeldes, entre esas yo la primera, que el Señor tuvo que usar circunstancias muy difíciles para acercarme a Él. Y aquí estoy. Amén. O sea que sí sirvió la circunstancia difícil.
O la circunstancia difícil de mi hermana, que él permitió, Señor, pero tú sabías, y entonces como si tú lo sabes todo, entonces ¿para qué permites eso? Porque si él nos conoce y si Él no hubiera permitido eso y nos hubiera dado todo, no estaríamos acá. Por eso hay muchas que no están acá. Porque creen que están bien, con un chulo viviendo, pero creen que están bien. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, a los creyentes, José tuvo que ser formado también porque él no era Dios. Tenían que formar a Cristo en él. Tenemos que entender que en el momento en que Jesús fue a la cruz del Calvario y murió, nosotros, nuestro yo, nuestro ser interior se crucificó ahí. Ya no somos nosotros, Él es el que vive en nosotros, amén. Y eso es lo que quiere el Señor, sellar esa parte. Entonces imagínense eso, aparte de que van y lo seducen a José, entonces lo echan a la cárcel. Tremendo. José, y vuelve a decir en Génesis 39:21 que Jehová estaba con José y que Jehová extendió su misericordia y le dio gracia ante el jefe de la cárcel, y entonces era la mano derecha del jefe de la cárcel. Y todo lo que hacía salía bien en la cárcel. Ay, pero ¿por qué con José? Ya les expliqué. ¿Alguien aquí ha estado en la cárcel, le ha pasado todo lo de José? Bueno, pueda que hayan pasado cosas difíciles también, ¿cierto? Que le pasan a una mujer. Pero Dios permite eso porque Él tiene un propósito. Muchas veces cuando somos hijos, así nosotros pequemos, ¿sí? Y Él nos disciplina, y si somos hijos nos arrepentimos. El que no se arrepiente no es hijo de Dios. Ya explicamos en la primera conferencia por qué, espero que lo tenga claro, ¿sí? Si usted no se arrepiente, pues ¿qué hijo de Dios va a ser? Entonces, si no es hijo de Dios, ¿de quién es? ¿A qué no sabe? Usted escoge, porque el que no está con Él está en contra. Usted escoge, ¿sí? Entonces el Señor, Él siempre tiene que estar usando cosas difíciles para formarnos, para formar a Jesús en nosotros. Por eso José tenía esa fortaleza, porque él era hijo de Dios. Dice que cuando él estaba en la cárcel, allá por diferentes circunstancias, llegó el copero y el panadero del rey. Y cuando nosotros vemos la situación, porque habían delinquido contra el rey, los echaron a la cárcel, y José, como era el supervisor, era el segundo, pues ahí era la mano derecha del carcelero, José se dio cuenta que estaban tristes y que los semblantes de ellos estaban afligidos y tristes. Otra característica de un siervo o de una persona cuando entiende bíblicamente sus circunstancias es que no se ocupa de sí misma, se ocupa de los demás. Y tendemos a formar un rollo al lado de nosotros. Tendemos a formar como un cerco, ay, yo, y yo. Y fíjese que José no estaba ya llorando por todo lo que pasó. Él se ocupaba de los demás, se ocupó de ellos y les dijo, ¿qué les pasa? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Por qué están tristes? Imagínense eso. ¿Saben qué? Muchas veces nuestra actitud hacia el problema impide que Dios se manifieste en nuestra vida. Algo en nuestra vida impide que Dios se manifieste de verdad en nuestra vida. Y lo contrario de la cruz es la exaltación del yo. El pensar en mí, en todo para mí, en mire lo que me pasó, en mire lo que me va a pasar, en que pobrecita, en que mire, en que esto. Y por eso esa queja impide que tú le sirvas al Señor. Impide que mires la necesidad de otros. Porque yo te digo una cosa, hay otros que están mucho peor que tú. ¿O no? Otros que, y eso fue lo que hizo José en la cárcel. Nosotros conocemos el futuro de José, José no lo conocía. Entonces miremos su actitud viendo y entendiendo que él no conocía lo que a él le iba a pasar.
Luego, por allá el copero y el panadero tuvieron unos sueños. El uno se soñó que el rey lo iba a ahorcar, el otro se soñó que no, que iba a ser restituido. ¿Sí? Y tuvieron unos sueños y José les interpretó esos sueños, y así como José le interpretó esos sueños, así sucedió con ellos. Entonces, cuando ya sucedieron todos los hechos que ellos iban a salir de la cárcel, en el capítulo 40, versículo 23, dice la palabra. Primero José les dijo que por favor, cuando ellos salieran de la cárcel, porque José sabía que eso iba a ocurrir, que se acordaran de él y le dijeran al rey que él estaba injustamente en la cárcel. Pero en Génesis 40, 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Y ahí sigue el relato para que José pudiera salir de la cárcel. Pero la pregunta es, José fue bueno con ellos, les interpretó su sueño y todo, y les dijo, ay, acuérdense de mí. ¿Se acordaron? ¿Cuánto pasó? 2 años, dice que después de que les interpretó el sueño. Así que no sabemos cuánto estaba en la cárcel, porque no sabemos cuánto llevaba José en la cárcel cuando llegó el copero y el panadero. ¿Sí? No lo sabemos. Pero más o menos, estuvo preso algunos años, fueron más de 2 años y menos de 13 años, entre 2 y 13 años según las cuentas. Entonces fíjese lo duro de que puede tornarse la vida de una persona, y ya vamos a ver por qué Dios permitió eso. Entonces, cuando nosotros entendemos que el secreto de la felicidad es salir de nosotros mismos y vivir para los demás, vamos a empezar a arrancar. La pregunta es, ¿cuál es la circunstancia que hoy te tienes centrada en ti misma? En ti misma. No sé si estás como José y te dieron hoy del buen pastor permiso para venir. Puede pasar, injustamente en la cárcel. Digamos que eso al texto es como lo más grave, ¿sí? O no sé qué cosas también te hayan pasado en tu corazón injustamente y que para ti es más terrible que aún esto. Pero lo que debemos mirar es cómo es que no debemos responder bíblicamente. ¿Cómo no se responde bíblicamente? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Con queja? También aferrándonos de pronto al pasado. El pasado, ay, si hubiera sido, ay, ¿por qué no fue? Ay, si no hubiera sido con ese, sino con el otro que se veía como mejor marido, y llegó esta mujer y se casó con él y le va mejor, y yo me hubiera casado con él. ¿Ya qué? Por Dios. Y lleva 20 años de casada. Padre Santo. O si no, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Empieza a tener miedo al futuro. ¿Y sabe por qué? Porque no conoce la palabra. Eso se llama inmadurez en una persona que dice que es cristiana, porque debemos entender que estamos muertos en la cruz. Y aunque en nuestra memoria nosotros recordamos ciertas cosas, ya no reaccionamos ante eso, porque se supone que estamos muertos. Se supone que Cristo vive en mí, que no soy yo quien vive en mí. Cuando no estudiamos la palabra, pues obvio que vamos a tener un miedo terrible al futuro. ¿Cómo es eso de que Cristo vive en mí? Mire, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién? Lo que yo era antes. Como yo pensaba antes, como yo reaccionaba antes, como yo me angustiaba antes, como yo me deprimía antes, como yo cantaleteaba antes, como yo era antes. Está en la cruz con el cuerpo de Cristo, porque ese era mi pecado y Jesús cargó mi pecado en su cuerpo llagado, porque él era una sola llaga. Cuando Jesús resucitó, el Espíritu Santo, para quien se arrepiente de verdad, entra en esa persona, nace de nuevo. Entonces, ¿quién vive ahí? El Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Quién dice amén? Ya no es usted, ya no son sus aflicciones, ya no es su pasado. Jesús vive en usted.
Pero si Él vive en usted, usted tiene como una unión con ¿qué? Ah, bueno. Entonces tiene que hacer ¿qué? Permanentemente. Y eso no se hace por ósmosis. Usted tiene que ser instruida. O dígame usted toda latina que usted es que estudia mucho. A no ser que haya aquí alguien de coeficiente espiritual, intelectual alto y sea estudiosa, que eso hay una entre 1000. ¿Usted sabe estudiar o copy pegue? Copy pegue y presenta el trabajo. Copy pegue y pásele no sé qué para que no se den cuenta ya y lo pasa y tan el trabajo. Ese es el estudio latino, hermano. O usted sabe estudiar sistemáticamente, analiza el texto, saca palabras clave, raya el texto, entiende el contexto. ¿Lo hace o lo que le digan? Y tiene una imagen de Dios que no es. Lo que dijo este pastor, lo que dijo esta otra iglesia, lo que dijo la otra, más lo que trae atrás del cura. Ah, vi unos musulmanes, eso, un masacote, ese es mi becerro de oro, ese es Dios y a ese le estoy orando. O es el Dios de la palabra, o es el Señor de la Biblia. Analícelo y piénselo bien y tome su decisión. Porque así es que entra el Espíritu, pero para ser llenas del Espíritu nadie le va a ir a soplar, eso no es, así no va a ser llena de nada. Usted dice la Biblia que la palabra es espíritu y es vida, así es que va a llenar su vida, así es que se va a fortalecer, así es que va a madurar, así es que va a crecer. Amén. ¿Me dice entender? Así es que ya, mire, y yo les digo por experiencia propia que cuando ocurren cosas terribles a la vida de uno, dolorosas, yo digo, ay, no siento nada. Ay, Señor, ¿por qué no siento nada? A veces me asusto, yo digo, ay, Señor, no. Ay, ¿será que soy dura? Y el Señor trae consuelo a mi corazón y me dice, no, no eres dura, estás muerta. ¿Estás muerta? Ya no eres tú la que se deprimía, la que lloraba, la que... Eso no es que tengas un corazón lleno de amor, mujer. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacaron eso? Es la fortaleza del Señor y ya. ¿Cómo ha venido? Ni me he dado cuenta. Yo me puse fue a estudiar la palabra y yo medito en la palabra y yo me sumerjo ahí y le doy prioridad a eso y el Señor me ha levantado. Con todas las adversidades que ustedes no se imaginan. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Es Él. Entonces, ¿cómo dice el Señor que nosotros debemos responder ante la injusticia y ante la aflicción? Y este es un versículo, un capítulo muy tremendo. Primera de Pedro 2:15. Vamos a ponerla ahí. Dice la palabra, porque esta es la voluntad de Dios, que tengas carro, casa y beca, ¿sí? Que vuelva arrepentido, arrodillado en 3 días, ¿sí? ¿Qué dice? Que haciendo bien, ¿haciendo qué? Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Haciendo qué? Bueno, entonces, si tenía listo el cianuro para echárselo en la sopa, bótelo. Porque es haciendo el bien, pagando bien por mal. ¡Ay! ¿Así es la vida cristiana? Sí. ¿Cómo pagó Jesús? Bien por mal. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues seguir el ejemplo de Él. ¿Duele? Sí. ¿Es duro? Sí. ¿Quién nos da la fortaleza? El Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, y si estamos llenas por habernos llenado de su palabra, que es espíritu y es vida, ni siquiera que usted ni se da cuenta, tiene la fortaleza y usted hace el bien, sin estar herniándose, tengo que hacer el bien, tengo que hacer el bien, tengo que hacer el bien, el bien, el bien, el bien. No, no es eso, no es confesar positivo, 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 bien, 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 y cuando usted explota, coge el cianuro y se lo echa en la sopa. No. ¿Me hago entender? Es así.
Versículo 19, porque esto merece aprobación. O sea, haciendo callar la ignorancia de los hombres insensatos haciendo el bien. Merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo, ¿qué? ¿Qué es lo que el Señor aprueba? ¿Que usted padezca injustamente? Que haga el bien padeciendo injustamente. Pues, versículo 20, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Ay, pero somos tan chistosas. No, si yo me lo merecía, y creemos que eso es una prueba. No, eso es una consecuencia que usted pecó. No hay ninguna prueba. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo que soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? O sea que si es lo primero que leímos, que si es consecuencia de su decisión, su novio, su pecado, toda su cosa, eso, ¿quién le dijo a usted que es que eso era usted la mártir? No, son consecuencias. O sea, blanco es, frito se come y la gallina lo pone, la yuca. Así somos. ¿Ya? Entonces, si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto es aprobado delante de Dios. A ver, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué eres tan injustos? ¿Por qué dices eso? Versículo 21, pues para eso fuisteis llamados. ¡Ah! Pero a mí me habían dicho que casa, carro y beca. No, es que porque también Cristo padeció por nosotros. ¿O acaso Jesús hizo todos los pecados que usted hizo? ¿Y quién debía haber ido a la cruz? Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición. ¿Será que somos así? Cada una. Cuando padecía no amenazaba. Usted no sabe con quién se está metiendo, usted no sabe quién soy yo, hija de Dios, usted no sabe con quién se metió. Sino que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa ¿a quién? Exactamente. ¿Cuál es la solución? Encomendar nuestra causa delante de Dios. La palabra dice que cuando seamos afligidos debemos ir en oración, no en queja, o sea, en oración, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotras. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, echando toda la ansiedad sobre el pastor, echando toda la ansiedad sobre la mejor amiga, echando toda la ansiedad sobre el psicólogo, echando toda la ansiedad sobre la mamá, echando todo, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre el Señor, sobre Él, y encomendando la causa porque Él es el que juzga y Él sabrá qué hacer. Amén, nosotras no. Versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿El pecado de quién? Será el pecado de ellas, porque el mío no. ¿Yo? ¿Mi pecado? El pecado de todas nosotras. Para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia. A la justicia es, vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Para que podamos vivir, el único que nos hace vivir de acuerdo a la Biblia es el Espíritu Santo que habita en nosotros cuando nos hemos arrepentido. Eso es vivir para la justicia. Y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros eres como ovejas descarriadas. ¿Quiénes? Diga yo. Como un caballo desbocado, eso sale, y me hizo, no me hizo, y eso sale. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es? Yeshua. Es difícil, porque después dice en el capítulo 3 de Primera de Pedro, por esta razón que les acabé de leer, mujeres sujétense a sus esposos y cierren la boca. Por esta razón que les acabé de leer. No. Ahora, voy a una mujer que es abusada emocionalmente y golpeada, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es demandar, punto, no quedarse ahí,
¿Por qué aprendí esto? Porque en un encuentro yo estaba orando por una mujer, hablamos sobre el perdón y todo, y va y me dice, ay, ya perdoné. La golpeaba, la abusaba de todo, y nunca volvió a la iglesia y siguió con él. No sé si la mató, no sé qué pasó. Usted puede perdonar, pero si hay abuso sexual a sus hijos, si hay golpes, si hay todo eso, usted no puede estar ahí. Usted no puede estar ahí, no hay la mate a usted o a un hijo. Ay, pero Dios todo lo puede. Mire, la fe no invalida el sentido común, mujer. Usted no se puede divorciar, pero usted puede separarse, empezar a orar por él y que Dios trate con ese hombre. Y si hay propósito, Dios se lo devuelve, y si no, se lo quita y ya. ¿Me hice entender? Así de sencillo. No voy a entrar aquí con discusiones teológicas de que el divorcio y el que no sé qué, porque sí Dios permite en ciertas circunstancias bíblicas que haya un divorcio. No le estoy diciendo que se divorcie, estoy diciendo que se puede separar mientras Dios trata con esa persona, porque está tu vida de por medio y la de tus hijos. ¿Ya? ¿Y cómo vas a sufrir? ¿Y cómo vas a sufrir? ¿Vas a padecer? Sí, pero vas a tener a Jesús mientras Él trata con él. Y el Señor sabrá si Él lo devuelve y te lo devuelve bien. Sí, ahí sí bien arrepentido y arrodillado. Porque si tú eres una mujer bíblica, el Señor lo hace. Si no eres una mujer bíblica y eres una mujer llevada por tus emociones, olvídate. ¿Me hago entender? Entonces, es lo que debemos nosotros, así es que debemos responder. ¿Cómo más debemos responder nosotros? 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, tenemos tribulaciones, ¿nos deja tiradas? Él nos consuela. ¿Para qué nos consuela? Para que podamos también nosotras consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Aquí que está diciendo que usted no va a tener aflicción, que tiene que orar para que no haya aflicción, que tiene que reprender al diablo para que no haya aflicción. No, eso es un evangelio contrario a la palabra. Aquí es clarito, 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Para que consolemos también a quienes, a otros. Volvamos a José. La cárcel haya metido el pobre José, después de todos esos años va y tiene un sueño el faraón, y ahí sí se acuerda el copero. Dice, ay, yo conocí a un muchacho que, ay, sí, es man, interpreta sueños. Fueron, lo trajeron y le interpretó el sueño a Faraón, que consistía en 7 años de hambre, 7 años de abundancia para la tierra y 7 años de escasez. Ese era el sueño que Dios le estaba avisando al gobernante, ¿sí? Y Dios usó ese sueño para traer a José a la casa del Maximus. Ese sí era el Maximus de todos. José le interpretó el sueño y José le dijo que debía escoger a un hombre muy sabio y que debía escoger a un hombre que administrara bien, que fuera honrado. ¿Y a qué no saben a quién escogió el mandamás? A José. Y le dijo en el versículo Génesis 41:40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Tremendo. Para ese entonces José tenía 30 años. Para ese entonces. O sea que ¿cuántos años duró en esa tribulación? Fíjese, lo vendieron como de 17 años y tenía 30. Y nosotros queremos todo rápido, ya, ¿cierto? Fíjese cómo el Señor tuvo que tratar con José. A pesar de que era una persona rendida a los pies de Dios, obediente al Señor, a pesar de que no se quejaba, nada de eso, era fortalecida, tuvo que formarlo para poder ponerlo donde estaba. ¿Qué tal José de 17 años, todo sapo y lambón allá, de una vez gobernador? Porque era el sapo de la casa. Imagínese usted ese inmaduro ahí,
Pero no, nosotros queremos ya todo, porque creemos que no lo merecemos. Ahora, la historia pudo haber culminado aquí si se centrara solamente en la persona. Pero el Señor no se centra en levantar una persona. La visión de Yeshua, la visión de Adonai, está centrada en su propósito, para usarnos para su voluntad y sus propósitos. ¿Me hago entender? ¿Cuál era el propósito del Señor? No era prosperar a José, y no va a hacer prosperarlo a usted. ¿Me hago entender? ¿Cuál era? Si hubiera combinado aquí, bueno, Cenicienta, chévere, Príncipe Azul, sale. No culminó acá. Porque toda esa cadena de eventos guió a José a que se encontrara con sus hermanos 22 años después. Todo lo que venía pasando. Él llegó y cogió y almacenó el trigo, fue muy inteligente, muy diligente, la sabiduría que dio el Señor, no porque él tenía PhD y doctorados, no, era la del Señor, esa es la que vale. Lo otro pues sí, pero vale la del Señor. Él llegó y acumuló el grano, y cuando llegaron los 7 años de escasez, así como nosotros hacemos con las finanzas, ¿no? Ahorramos y cuando llegue lo malo pues tenemos. Así hacemos todos. Igual. Entonces él llegó y acumuló, y entonces de las otras tierras tenían que venir por el grano, y él era el que mandaba para que lo distribuyeran. Todo eso hizo que los hermanos que vivían en Canaán, le tocó al papá decirle: hermanos, mire, vaya allá y busque, porque nos vamos aquí a morir de hambre, pero déjeme al menor, porque es que a mí me da miedo, hijo Jacob, que de pronto otra vez me lo mate a alguien. Entonces déjenme al menor y váyanse ustedes. Y ellos se fueron. Cuando José los vio, lo reconoció. Ellos obviamente no reconocieron a José. Cuando él lo reconoció, él dice que él lloró, sintió compasión por ellos. ¿Qué ocurre cuando nos ha ocurrido algo en el pasado y vuelve algo y nos recuerda eso? Como quien dice, ponen el dedo en la llaga. Sí, como que algo nos vuelve a, no es que nos traiga memoria, porque pues la memoria no se borra, sino como que cierta situación nos hace sentir como sentimos allá en ese momento cuando ocurrió la herida, que tal vez fue lo que le ocurrió a José, que Dios tenía que tratar con él. De pronto fue eso, porque dice que les habló ásperamente y que después trató con ellos para acusarlos de espías, pero era porque él ya quería ver a su papá, quería reconciliarse con su familia. Entonces por eso los trató como espías y les dijo: mire, vayan y traigan a sus hermanos, y no, mejor dicho, aquí él tenía el poder para matarlos. Y ellos, y ahí sí empezaron: ¿no será por lo que le hicimos a nuestro hermano? El remordimiento, no arrepentimiento, el remordimiento. Entonces, hasta que José hizo que fueran y trajeran al hermano menor, para que estuvieran todos. Dios usó grandemente a José para quebrantar sus hermanos también, porque hubo una serie de sucesos que hizo que los acosara a ellos, para que ellos les tocara ir y su papá soltara a su hermano y lo trajeran otra vez a donde estaba él. Fíjese que José pudo haber matado a sus hermanos, ¿o no? Tenía el poder y ellos estaban humillados. Pero ¿qué hizo José? Como dice en Proverbios 24:17, hizo todo lo contrario a lo que dice acá: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Proverbios 24:18, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte sobre él su enojo. O sea que, pues no me alegro, pero siento un fresco por dentro. Ese no vale. Ese no vale. Porque miren, José, en lugar de guardar amargura o de devolverle odio por odio, él pudo ver más allá de lo que le hicieron para contemplar
la mano de Dios y para saber qué propósito había ahí. La misma palabra nos dice que nosotros, en Romanos 2:19-21, que nosotros no debemos vengarnos nosotros mismos, sino que tenemos que darle el lugar a la ira del Señor, porque la venganza es del Señor y Él será el que pagará el precio. Amén. Entonces, trajeron a su hermano, dice en Génesis 45:1-3, y eso sí textualmente, dice, no podía ya José, vio a su hermano, los vio a todos ahí, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. O sea, él se aguantó a lo que más pudo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, o sea, dijo, yo soy José. Entonces se dio a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. A ver, eso no es que estaba el vecino acá, eso era lejos. ¿Cómo sería el lloro de este hombre? A gritos. ¿Usted perdona así? O dice, Señor, sí, en el nombre de Jesús, lo perdonó. O dice, Señor, yo perdono a fulano, a fulano, a fulano, porque me hizo esto, 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 y sentí esto, 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 y en mi corazón lo perdono. Le aseguro que usted se demora 3 horas haciendo la lista de todo el mundo al que tiene que usted perdonar. Así lloré a gritos. Y ahorita va a venir un testimonio muy lindo de una persona que le tocó persona por persona, arrodillada, clamando, llorando, tirada en el piso, su lista que cae fue un cuaderno, fulano, 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 fulano me hizo esto, 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 lo perdono, lo perdono, lo perdono, en el nombre de Jesús. Esfuérzate, mujer, y sé valiente, porque esto es tomando decisiones que llevan a acciones, no es religión. Amén, es eso, es siendo obediente. Dice que todo a gritos, el hombre a gritos, versículo 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderles porque estaban pero atónitos, estaban así. Luego, ¿sí? Claro, confrontados con lo que hicieron. Imagínense lo que hicieron. Versículo 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, si os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Usted hace eso? Ven, enemigo, ven, ven, ven. No os entristezcáis. No te pese lo que me hiciste. Porque vemos así las cosas bíblicamente. Tenemos que llegar a un punto donde en verdad cuando nuestro enemigo viene, porque hay situaciones donde pues no es posible, porque la persona está endurecida y se fue por allá y sigue feliz por allá y no se ha hecho posible, pues uno perdona todo eso y llegará el momento, como José, 22 años, pero mire mujer, uno es confrontado, si es hijo de Dios, es confrontado y a la vuelta de la esquina te vas a encontrar esa persona y tendrás que decirle, no os entristezcáis, porque acuérdese que si usted se alegra, acuérdese lo que leímos ahorita, el Señor no le agrada eso, ¿sí? Eso no es, ojalá se muera, ojalá pase un carro, ojalá... Y empiezan a pensar una serie de sucesos, hasta dicen en qué me voy a vestir cuando se muera. Y lo veo en el ataúd. Si está pensando eso, esos pensamientos no vienen del Señor. Versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió, él siempre ponía al Señor, dice, y versículo 7, y Dios me envió delante de ustedes, de vosotros, para preservar posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, les quitó esa carga, sino Dios.
que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Él no dijo, y es que yo como sufrí tanto, y es que como todo lo que ustedes me hicieron, miren cómo Dios me tiene de lindo. Él vio la perspectiva de Dios, que era tener en vida mucho pueblo, que era salvar del hambre a su pueblo. Eso era lo que Dios quería con José y por eso tuvo que pasarlo por ahí y por eso lo tuvo que formar. Fue por eso. ¿Me hago entender? Él perdonó sin condiciones, sin que esas condiciones no dependen de que el otro se arrepienta ni que tenga remordimiento, porque esos otros eran ahí atónitos, pero ellos ni idea. Sino que nosotros en verdad para poder perdonar tenemos que entender que hay un propósito. Uno primero perdona y los sentimientos cambian después. Bueno, es así. No es sentir. ¿Quién va a querer perdonar? Nadie quiere. O sea, nadie siente perdonar. Eso se logra con la madurez, con los años y a través de tantas heridas. Pero el perdón es una decisión y es algo de la voluntad de uno que uno dice lo voy a hacer porque quiero ser obediente. Cuando tú perdonas y tomas la decisión y vas en oración y eres específico y perdonas, entonces los sentimientos comienzan a cambiar, de lo contrario no. Me hago entender, es al revés, es al revés, es al revés. Ahora tenemos que ser sabios. Mujer, por favor, no es que ahorita me diga, sí, ya perdoné y va y se va a vivir con el que le está pateando y le está pegando o la persona que se está metiendo en tu hogar, venga mamita, los tres acá, chévere, no. Sí, tengamos sabiduría. Ay, si yo la perdono y venga, vivimos los tres, no. Hay que tener sabiduría. Sí me hice entender, esto es bien importante porque he visto cantidad de cosas que porque no quieren dejar su ídolo, su ídolo, porque eso es un ídolo, entonces hacen unas cosas que, Dios mío, ¿sí? Es eso. Entonces tenemos que aprender a hacerlo. Mire lo que José hizo. No debemos interpretar nuestras tragedias como injusticias o como castigos recibidos por faltas que ni siquiera sabemos qué es. No, nosotros necesitamos entender en qué ocasiones Dios nos lleva al sufrimiento con la intención de que Él pueda sacar algún bienestar mayor de ese sufrimiento. ¿Me hago entender, mujeres? Él va a sacar un bienestar mayor. Así no hayas conocido al Señor cuando sufriste eso o así lo conozcas. Él saca un bienestar mayor de ese sufrimiento y no para ti, para que tú consueles a otros. Y para que Cristo sea formado en ti. O sea que eso no se trata de algo personal, de que tú seas linda y que todo el mundo se incline ante ti. No. Y mira que José lo vio así. Dice después que cuando se murió el papá, entonces los hermanos, esos hermanos de José, no maduraban. Génesis 50, 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, o sea, ellos mandaron a alguien o no sé a quién mandaron y le dijeron, vaya, les dice a Josué, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloraba mientras hablaba, porque es que ellos no estaban arrepentidos, ellos tenían miedo de que a ver qué les hacía José. Entonces, y el papá nunca dijo nada, en la Biblia no registra que el papá haya mandado decir, se lo hubiera dicho a José. Ay, mire que mi papá mandó decir esto, mire que él dijo que él sintió compasión por sus hermanos y dijo, pobrecitos, no se han arrepentido, están mintiendo. Así debemos mirar a nuestro enemigo, esa es la compasión. Pobrecito, pobrecito aquel con prostitutas, con la pornografía, con la amante. Pobrecito aquel que se va a perder y no se quiere arrepentir. Pobrecito aquel que me hizo daño. Pobrecito aquel que mucha gente a uno le desprecia cuando uno le pide el perdón. Pobrecito aquel. Usted no, si usted es hija de Dios, ¿cuál pobrecita? Si el Señor la va a restaurar y va a usar eso. Amén, no es ninguna pobrecita mujer, déjeme decirle.
Ni pobrecito el diablo, que se perdió de la misericordia del Señor. Usted no. Como quien dice, pobrecitos, Dios mío. Vinieron también los otros hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios? Pregunto, ¿estamos nosotras en el lugar de Dios? Mujer, esto es para que usted analice su corazón. Aquí quite todo, mire, quite todo lo que usted va a usar, ese mecanismo manipulativo que suelen las mujeres usar para desviar y decir: no, yo ya lo perdoné, no, yo ya no, yo tal cosa, no, yo no necesito, no, yo, quite eso, mujer, cara a cara, como cantábamos. ¿Usted quiere que el Señor sea su amigo? Tiene que verlo cara a cara y tiene que ser confrontada cara a cara con Él, amén, y decir: reconozco que a tal persona todavía no la he perdonado como debía. Bueno, yo le perdoné esto, pero esto otro no se lo perdono. ¿Cómo así? Bueno, si eso otro no, y lo otro sí, pues arrodíllese y diga: mire, Señor, no le he podido perdonar esto. Señor, y de verdad, Señor, yo hoy me inclino, Señor, y yo en verdad, Señor, lo perdono por esto. ¿Sí me hago entender? Mujer, si no lo hace así, es imposible. Y va a tener usted una cara ahí de amargada, y cuando tenga 30 va a parecer de 50, y cuando tenga 50 va a parecer de 80. Y fuera de eso se va a torcer, va a parecer ahí una momia, y fuera de eso se va a ir para el infierno. ¿Quiere eso? ¿Quiere eso? Usted, mire, usted escoge. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, según dice Génesis 30, pongo delante, Deuteronomio 30, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Qué escoge? Cuesta, le va a costar su vida, su yo, su falta de perdón, su falta de amor, su amante, su tinieblo o como lo llame. Su vida con ese hombre con el que lleva viviendo años en fornicación, o el hombre con el que usted lleva viviendo adulterio años, le va a costar eso. Y quiero ser clara. Amén. Porque aquí formamos a la gente en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es o no es. No hay grises ahí. ¿Sí? Entonces por eso yo advierto de antemano, y yo sé que después, y ojalá que no, Dios permita que todas tomen la decisión, porque entonces después ya vienen 5, 1. Suele pasar, porque si les estuviera diciendo que es que el Señor les va a traer, eso vendrían todas y traerían además más. Yo espero que ocurra lo contrario y que en verdad se arrepientan, que en verdad aprendan a perdonar. Mira lo que hizo José. Les dijo: yo no estoy en el lugar de Dios, ni nosotras tampoco, porque nosotros tampoco sabemos. ¿Nosotros hemos herido gente? Claro. Entonces, a ver, ni somos perfectas. Nosotros también, al tinieblo, al amante, nosotros hemos herido, así sean ellos así, o así nuestro marido nos haya dejado, o las haya dejado, porque a mí no me dejó, las haya dejado por otra mujer, por adulterio. ¿Usted alguna vez hirió a ese hombre? Claro, eso, mija, es 50 y 50, como dicen por ahí. Dice Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Santo, santo. Que Dios permita que haya un día en que podamos hablar así. ¿Sí? Obviamente, por favor, vuelvo y les digo, porque Padre, dentro de los términos de sentido común, ¿ya? No al violador, no al sádico de sus hijos, no al
al que esté abusando de algún hijo, no al que la esté abusando y la esté golpeando a usted. Que usted puede decir, sí, lo perdono por esto, por todo, ya en el cuaderno, todo eso, lo perdono, pero él hasta que no sea un hombre arrepentido delante de Jesús, usted no puede restaurar su relación con esa persona. ¿Listo? No es por cualquier cosa, ¿no? Porque también se van al otro extremo, ¿no? La pastora dijo que nos podíamos separar, hoy dijeron, entonces chao, mis maletas y me voy. No, señora. No, señora, ya les estoy diciendo por qué. O si él tiene otra y quieren vivir los tres, no. ¿Sí? No saque manipulaciones ni excusas. Vuelva a leer segunda de Pedro, lo que leímos, y acuérdese que el Señor le agrada cuando uno en verdad es fortalecido cuando sufre injustamente. Y empiece a orar y tenga fe, hermana. Mire, si usted es una mujer bíblica, el Señor le cambia ese arremuesco, lo cambia. O se lo quita. Aquí ha habido de todo. Ha habido cuando lo cambian y ha habido cuando el Señor llega y se lo quita. Y yo sí les digo esto, porque Dios es Dios. O se va con otra mujer o se muere. Así es. Pero siempre y cuando usted sea una mujer bíblica, o sea, que no esté deseando que se muera y esté comprando el vestido para el velorio, no. Porque hasta allá llegamos. Hasta allá llegamos. ¿Me hago entender? O sea, mujer, métete con el Señor, con Jehová Tetseba, se llama así, Sebaot, que es el Jehová de los ejércitos, con Él, que Él va delante de ti. Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte, Él es el que nos da la fortaleza para soportar las tribulaciones, para soportar el sufrimiento. Y si llevamos una vida conforme a la palabra, nos sustentamos en la palabra, Él nos levanta. En medio de todo, y eso sí, cierto, muchachas, las siervas, ¿han llorado? Harto, pero no para amargura, ¿cierto? No para amargura, sino para vida. Entonces, todo lo que ha sufrido, Dios lo usa para bien. Este pueblo al que José estaba preservando, que Dios usó a José para preservar, nada más y nada menos era el pueblo de donde iba a nacer el Mesías. Amén. Mira por dónde llevó el Señor a José para que el Mesías saliera de allí. Tremendo. Y Él te va a usar para que esa aflicción tú consueles a los demás, para que otras mujeres que están así, como llegaste tú, sean restauradas, o no quieren eso. ¿Cierto que sí? Cuando tú ves a alguien afligido y puedes ayudarlo, ver a alguien que se quiere suicidar, y puedes decirle hay una esperanza en Cristo. Mira la palabra, ven te enseño. Para culminar, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuáles? No dice algunas, dice todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El que ama a Dios es obediente a la palabra. O sea, que no vaya a decir, esto me va a ayudar a bien, y usted para en fornicación. Eso no le va a ayudar a bien, eso la va a destruir. Si usted no se arrepiente y deja de vivir en unión libre. Así de sencillo, así crea que es lindo, que es hermoso y le está yendo bien. Dios no es injusto. Dios no es injusto. ¿Me hago entender? Entonces, nosotros como creyentes podemos decidir no permitir que el pasado determine nuestro futuro. La decisión es nuestra. Todo lo que hemos soportado, todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos experimentado puede tener un valor eterno si nosotros escogemos verlo desde la perspectiva de Dios, así como hizo José. La amargura y lo torcidas que están muchas, viene cuando nosotros no respondemos con una perspectiva bíblica a las circunstancias de la vida. La fuente de la sanidad es Dios, porque Él nos creó y Él creó nuestra alma. Ningún hombre creó nuestra alma, fue el Señor. Esa es nuestra fuente de sanidad. Por eso, por tanto, Mateo 5, 23, 26
dice: por tanto, mujeres, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. La cárcel es esa cárcel mental, esa cárcel emocional, esa tristeza, esa depresión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O pides perdón o perdonas. Una de dos, según la circunstancia en la que estés. O vas a ser atormentada. Y son tormentos espirituales, demoníacos, te lo digo así. O pides perdón o perdonas o vas a seguir igual. Mateo 18:21 es cuando Pedro, tan chistoso, ¿no?, se le acerca al Señor. Ya después Pedro, de haber oído todo, le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ay, Señor, ¿hay algún límite para perdonar? O sea que si me llegan a hacer algo muy, no perdono. Ahí sí me la vales. Era lo que le estaba preguntando Pedro. Y el Señor llega y le dice, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No existe un límite, Pedro. Es siempre. Porque si a Jesús le arrancaron hasta sus carnes, hasta sus barbas, Él no abrió la boca, Él padeció injustamente. La pregunta es: ¿qué nos hicieron a nosotros que nosotros no le hayamos hecho a Jesús 1000 veces? ¿Qué? Si fue nuestro pecado que lo llevó a la cruz. Ese debe ser nuestro referente para poder perdonar. ¿Qué? Analice eso. Si usted quiere ser sanada de esa amargura que es causada por la falta de perdón, la cura es la mansedumbre. Eso es lo que es ser manso, no menso. Mansedumbre es una actitud de sumisión y de confianza que acepta y reconoce los métodos del psicólogo, de Dios, de la palabra para con nosotros. No discuta, no murmure, no toma represalias. ¿Sí me hago entender? Eso es ser manso, pero es que uno piensa que ser manso es hacer una cara ahí de menso. No, es que soy buena, soy tan buena. No, sométase al Señor. Dice, perdone o pida perdón según sea el caso. Usted ya sabe, Dios ya le dijo. Esa es la cura, esa es la sanidad. La manera como nosotros reaccionamos a las injusticias de la vida demuestra si estamos vivas o muertas. ¿Cómo está usted? ¿Viva o muerta? Usted lo evaluará. ¿Cómo está reaccionando ante todo lo que le está pasando? Dios no la va a bendecir a usted para que usted sea bendita. Dios la bendice a usted y me bendice a mí para que nosotros seamos bendición para las demás personas. Por eso Él usa esto para su gloria. Uno de los principales medios de Dios para transformarnos a la imagen de Jesucristo es el sufrimiento. Les tengo esa noticia. Porque aún no hemos nosotros padecido hasta la sangre luchando contra el pecado, ¿o sí? Inclinemos nuestra cabeza, vamos a orar. Amén. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón, Señor. En verdad hoy queremos disponer nuestro corazón, nuestras vidas, para poder acercarnos a ti, Señor. Porque hoy reconocemos que aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, Señor.
Por favor, Jesús, ayúdanos, Señor, que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, Señor, sino que aprendamos, Señor, a ser humildes, Señor, y podamos estimar a cada uno, a los demás, como superiores a nosotros mismos, Señor. Que no miremos lo nuestro propio, Señor, sino que miremos también lo de los otros, Señor. Que podamos tener ese sentir que hubo también en ti, Yeshua. Siendo forma de Dios, siendo Dios, no escatimaste el ser como Dios, el ser Dios, y no te aferraste, te despojaste a ti mismo, tomaste forma de siervo y te hiciste semejante a uno de nosotros. Y estando en esa condición de hombre, te humillaste a ti mismo y te hiciste obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser como tú, Señor, a llevar mi yugo sobre mí y aprender de ti, Señor, que eres manso, que eres humilde de corazón, para que pueda hallar descanso para mi alma, Señor. Porque tu yugo es fácil, tu carga es ligera, Señor. Porque los pensamientos que tienes acerca de nosotros, Señor, son de paz, no de mal, para darnos el fin que esperamos, Señor. Para que te invoquemos y vengas, para que oremos y nos oigas, para que te busquemos y podamos hallarte si te buscamos de todo nuestro corazón, Señor. Por eso hoy disponemos nuestro corazón para el trabajo que tienes que hacer en nosotras, Señor. A través de este tiempo, Señor, coloca en nuestros corazones las personas que en verdad, Espíritu Santo, no hemos perdonado con nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, trae a nuestra memoria, Señor. No permitas que nuestro corazón se endurezca, Señor. Podemos llevar años y años en una iglesia y esa herida ya ha tomado un olor putrefacto, porque la hemos dejado ahí. Señor, hoy decido perdonar, Señor, a todos los que me han herido, Señor, profundamente, Señor. Y anhelo que trabajes conmigo para que mi decisión, mi perdón sea un perdón de mi corazón, Señor. Y que yo aprenda a entender, Señor, que en verdad no he padecido hasta la sangre sufriendo, Señor, combatiendo contra mi propio pecado, Señor. Que yo entienda, Señor, que todo lo que he vivido tú lo usarás para consolar a otros, Señor. Que me sanarás, Señor, mis heridas si me arrepiento, si perdono, si pido perdón y si permanezco en tu palabra, Señor. Me fortalecerás y me usarás, Señor, porque todos los que te aman, Señor, todas las cosas ayudan a bien, porque tu propósito, Señor, ha sido llamarme, Señor. Y yo lo creo, Señor. Yo creo que tienes que usar tantas cosas para formarme a la imagen de Jesucristo, para que cuando me presentes ante Adonai, ante el Padre, entregues una iglesia sin mancha y sin arruga, purificada. Yo sé, Señor, que tú me pasas por esta prueba, que tú me pasas por disciplina, Señor, para que yo crezca en ti, Señor, para que me fortalezca en ti, Señor, para que sea usada por ti, Señor. Lo sé. Hoy entiendo, Señor, que sin dolor no puede haber un ganador, Señor, y que todo cuesta, Señor. Cuesta mi yo, Señor. Todo cuesta mi yo.